Y continuamos con nuestra segunda parte del tema Agua Muerta. Capítulo 3. A la mañana siguiente, mi padre salió bien temprano para visitar unos clientes. Me saludó. Dijo que volvería a las 8 de la noche, pero no llegué a despertarme del todo. Un rato más tarde, bajé a desayunar. El pequeño salón estaba vacío y había una taza de café con leche con el plato sobre la taza para que no se enfriara. Tomé el café y después me dediqué a pasear por el pueblo. Era como ir de excursión a la nada. Me había llevado un libro de cuentos de Ray Bradbury, El País de Octubre, y me senté a leer un rato cerca de la laguna. Había encontrado un árbol caído que era un cómodo sillón, pero al rato los mosquitos empezaron a molestar. Desalentado, dejé la lectura. Siempre me había parecido que lo bueno estaba pasando en otra parte, que yo estaba en el lugar equivocado. Pero cuando lo sentí con más fuerza fue allí. Algunos de mis amigos se iban de vacaciones a Mar del Plata, otros a Villa Gesell o a Córdoba. Tenía un amigo que iba a viajar a Madrid y Roma, otro no se iba a ninguna parte, pero ya tenía novia. Yo estaba solo, y en Laguna Crates. A la hora de la siesta entré en el hotel. No había nadie, y me acerqué como para tomar directamente del casillero la llave de mi habitación, cuando apareció una chica de pelo negro. Tenía los ojos grandes y un aire de gravedad. Dijo, «Buenas tardes», y al ir al encuentro de la llave, me rozó apenas la mano. No preguntó cuál era mi cuarto. Lo sabía. Llevaba en el pelo una hebilla de carey y usaba un solero algo corto que dejaba a la vista sus largas piernas. Tal vez el vestido era de cuando era más chica y ella había crecido sin que el vestido se diera cuenta. Me tendió la llave y yo me la quedé mirando, hasta que me señaló mi libro y preguntó, «¿Saliste a leer?» «Sí, hasta que los mosquitos...» «A esta hora no es nada. A la caída del sol te envuelven en una nube y te desangran. Es por la laguna». Por la ventana se veían los botes meciéndose suavemente. Más allá, una isla con árboles altos. Parecía estar ubicada en el centro exacto de la laguna. Había una construcción de 2 pisos, pero la neblina que flotaba sobre el agua impedía ver con claridad. «¿Se pueden usar los botes?», le pregunté. «Sí, pero acuérdate de achicar el agua antes de salir. Usamos poco los botes, y cuando llueve les entra agua». «¿Y por qué los usan tan poco?» «Ya sabes cómo es. La gente que vive cerca del mar no va a la playa. La gente que vive cerca de la montaña no esquía. Nosotros, de tanto ver la laguna, nos olvidamos de que existe. Si sales en un bote, no te alejes mucho del muelle». «La laguna, ¿qué profundidad tiene?» «La suficiente para ahogarse. En días de viento los botes se dan vuelta como si nada. Hay una isla en el medio. ¿Vive alguien allí?» No. Solamente hay una casa en ruinas». «¿La has visitado?» «La isla no. ¿Qué ocurrencia la tuya? ¿Me vas a decir que viviendo acá nunca remaste hasta allí?» «No, nunca. No me gusta la laguna. No es el mar. Es agua encerrada. Agua muerta». Y como para subrayar lo que acababa de decir, corrió las cortinas. Le pregunté por su madre. Me explicó. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Una tarde se la llevaron para el hospital de Tres Arroyos en una ambulancia verde y nunca volvió». Lamenté haber sacado el tema de la madre. Carmen se fue de inmediato a la cocina. Leí un rato en el hall con la esperanza de que volviera a aparecer. Como no vino, subí a mi cuarto. Mi padre llegó a las 10 de la noche. Había comprado un queso de campo, una hogaza de pan, un salamín y unas uvas blancas. También una botella de vino tinto, que destapó con el cortaplumas que nunca abandonaba. Viajes a donde viajes, lleva siempre el cortaplumas multiuso, una cajita de fósforos, un lápiz, una libreta y una caja de curitas. Era otro de sus famosos consejos. Insistió para que tomara un trago de vino. «Pero solo un traguito, o tu madre me mata». Comimos en la habitación casi sin hablar y nos fuimos a dormir. Capítulo 4. Debían ser las 6 de la mañana cuando llegué a oír, entre sueños, el saludo de mi padre,
que se iba a visitar clientes. Te dejo unos mangos en la mesita para que comas algo. Si quieres, invita a la piba al cine. ¿Al cine?, pregunté adormilado. Me encantaba la idea de ver una película. Era una broma. ¿Qué va a ver un cine en Crates? No terminaba de irse. Estaba a punto de salir, pero se acordaba de que tenía que llevar la campera impermeable, o se ponía a buscar las llaves del auto. Por fin cerró la puerta y yo seguí durmiendo. Soñé que remaba un bote pesadísimo. Hacía fuerza con los remos y no lograba avanzar nada. En los sueños hacemos con facilidad las cosas imposibles, como volar o viajar al pasado, pero las sencillas como caminar o gritar, no las podemos hacer. Me levanté recién a las 9. Carmen me sirvió el desayuno: café con leche en una gran taza blanca y pan con manteca y dulce de leche. Le dije que todo era más generoso que la mañana anterior. Tengo que atenderte bien. Los otros huéspedes se fueron. Eres el único. Le pregunté si había siempre tan poca gente en el hotel. Trabajamos con viajantes de comercio y diciembre es un mes maldito. Los viajantes no vienen porque cerca de las fiestas no encuentran a nadie. El resto del año hay mucho movimiento, por suerte. ¿Y son todos viajantes? ¿Viajantes o gente que viaja por negocios? ¿Qué turista va a venir para este lado? ¿Y Gabler? ¿El que desapareció? También pero acá alguna vez. ¿Hablaste con él? Apenas. A mi padre no le gusta que hable mucho con los clientes. Ya sabes, hombres solos, lejos de su casa. ¿Y cómo era Gabler? ¿Recuerdas? Era un viajante, igual que todos. Tipos cansados que viajan muchos kilómetros, que están aburridos de estar solos y callados, y que conversan cuando tienen a alguien delante. Pero no hablemos de Gabler. A mi padre le subió la presión cuando vino la policía a preguntar. El tema no le había gustado y se fue a la cocina. Cuando volvió a aparecer, decidí cambiar de conversación. ¿Siempre viviste en Crates? Se sentó frente a mí. Durante 6 meses estudié en Bahía Blanca. Vivía en una pensión de monjas con horarios muy estrictos. ¿Y qué estudiabas? Estaba haciendo el profesorado de matemáticas. Terminé segundo año. ¿Y no seguiste? No, me volví para acá. ¿Y por qué decidiste eso? Todo era muy difícil para mí. ¿Y qué era difícil? ¿Lo que tienes que estudiar? Sí, en realidad todo. Y después agregó, no sé si en broma o en serio. Soy una chica de campo. Como arrepentida de lo que acababa de decir, levantó la taza y se fue a la cocina. Entonces Laborde, su padre, a quien yo no había visto, se me acercó. Me dio vergüenza que hubiera estado escuchándonos. Observé que se frotaba la mano derecha. Ahí, la piel tenía un color distinto, como si hubiera recibido un injerto. Lo que le dijo es mentira, lo del estudio, me refiero. Sacaba 10 en todas las materias, siempre fue buena en el estudio. Terminó el secundario a los 16. En el primer año del profesorado era la mejor de la clase. No sé por qué se vino. A lo mejor no lo quería dejar solo, le dije. ¿A quién?, preguntó con brusquedad. A usted, claro. A lo mejor fue por eso, no quería dejarme solo con todo el trabajo del hotel. Seguro fue por eso, le dije, y mi respuesta pareció tranquilizarlo. Dejó de frotarse la vieja herida, a lo que fuera que tenía en la mano. Se acercó por la ventana y miró al cielo. Dicen que viene una tormenta brava. El cielo se ve claro. Eso no importa, las peores tormentas son las que menos se ven venir. Capítulo 5. Cuando un rato más tarde salí a caminar, ya corría desde la laguna un aire frío. Entré en el único bar de Crates, en una esquina. Había 4 mesas, todas vacías. Elegí una contra la ventana. En una repisa se veían viejas botellas de grapa, esperidina y caña de durazno, llenas de polvo. Detrás del mostrador había un hombre gordo que llevaba un delantal azul. Aunque no tenían ganas de tomar nada, le pedí un café. A los pocos minutos abandonó el mostrador para traerme un pocillo y una azucarera de plástico. Me puse a leer los cuentos de Bradbury. De tanto en tanto tomaba un poco de café.
tibio y con gusto a nada. Al rato entró un hombre morocho, con uniforme de policía. «Buen día, comisario», lo saludó el dueño del café y sin preguntar nada le sirvió una ginebra. Observé que el comisario hacía un vago gesto en dirección a mí. «¿Se aloja en el hotel?», respondió el de la barra, sin esforzarse por disimular que hablaba de mí. «El padre vino por trabajo. ¿Viajante?», preguntó el comisario. «Viajante. Yo no había dicho nada, no sé cómo sabía todo eso. Seguramente eran poco frecuentes las caras nuevas. Me pareció extraño que circulara la información, porque el movimiento en el pueblo era tan imperceptible que daba la impresión de un lugar abandonado, pero donde hay una comunidad, por pequeña que sea, corren los chismes». La respuesta dio por terminada la curiosidad del comisario. Se pusieron a hablar de los preparativos de una kermés para el mes siguiente. Con lo recaudado se reemplazarían los juegos de la plaza. «El tobogán es un peligro, tiene todas las tablas podridas», dijo el del bar. Yo trataba de leer, pero mis ojos se desviaban de tanto en tanto hacia la cara del comisario. Tenía en el lado derecho de la cara una especie de cicatriz que continuaba en el cuello, pero no la huella de un corte, sino más bien como si debido a alguna grave quemadura hubiera recibido un trasplante de piel. Era la misma clase de señal que yo había visto en la mano de Laborde, el dueño del hotel. Tal vez había habido algún incendio en tiempos lejanos y los dos habían resultado heridos. Sabía, por mi padre, que en época de sequía los incendios en el campo son muy traicioneros, a causa de un cambio en la dirección y velocidad del viento. Un foco de incendio que parece lejano puede acercarse repentinamente y amenazar las zonas habitadas. Cuando me levanté para irme, el comisario me dijo: «Se aburre, ¿no? En estos pueblos siempre es así al principio. Todo parece mudo y vacío, pero después uno aprende a encontrar la diversión». A las 2 de la tarde, el pueblo quedaba paralizado por eso que para mí era una catástrofe que hacía más grave la catástrofe de estar en Crates, la siesta. Yo odiaba dormir la siesta, como el tango y los programas de fútbol que escuchaba mi padre en la radio. La siesta estaba entre las cosas que encabezaban el ranking de lo deprimente. Cuando vi que Carmen estaba despierta lo consideré un milagro. Tenía abierto un cuaderno y estaba haciendo unas cuentas. Me animé a pedirle uno de los botes. «Agarra el que quieras, pero acuérdate de achicar el agua. Hay latas en todos los botes y no te alejes mucho que viene tormenta». «¿No me acompañarías?». «Es que tengo que trabajar». «¿Los huéspedes te dan mucho trabajo?». «Sí, un poco». «Pero si el único huésped soy yo». Miró un segundo el hall vacío, los libros olvidados por los pasajeros. «Está bien, pero volvemos en 1 hora y no le digas a mi padre que salimos». Me pareció raro que una chica grande como ella tuviera que ocultarle a su padre el hecho de salir un rato con un muchacho cualquiera. Debe ser muy celoso, pensé. Fui a la habitación y volví con mi cámara de fotos. Era una vieja Zeiss Icon, protegida por una funda negra. Mis padres habían recibido esa cámara como regalo de bodas y desde entonces no había fallado. La había cargado con un rollo Kodak de 36 fotos en blanco y negro. Desde hacía un tiempo sacaba fotos en blanco y negro, porque lo consideraba más turístico. Me parecía que las fotos de la familia eran convencionales. Y entonces disparaba sobre gatos en baldíos, un vagón abandonado, un buzón. Ahora, cuando miro mis fotos viejas, me intereso solo en las fotos familiares, que conservan momentos perdidos, y en cambio me parecen convencionales y sin ningún interés los vagones abandonados, los buzones y los gatos en baldíos.